Buenas tardes, mi nombre es Erika Bardales Lascano y vamos a platicar ahora de cómo converge la dogmática penal en el sistema penal acusatorio. De suerte y manera que vamos a poder referir que el tema que nos ocupa es uno de los más comunes en el análisis del sistema penal acusatorio, como derecho adjetivo y la dogmática penal como derecho sustantivo, en especial la aplicación al litigio. De inicio, vale la pena referir categóricamente que el derecho penal sustantivo, también conocido como dogmática penal, no desaparece en la aplicación del sistema penal acusatorio. Por el contrario, se fortalece y fortalece la argumentación de calidad para una certeza y seguridad jurídica. Incluso, la argumentación sustantiva está referida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diversos momentos del proceso, al referir, por ejemplo, lo cometió o participó en su comisión. Eso claramente es una forma de intervención delictiva. Doloso, naturaleza de la conducta, hecho que la ley señale como delito, injusto penal, entre otros. Así las cosas, vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son los momentos procesales de convergencia entre la dogmática penal o derecho sustantivo y el derecho adjetivo? Para contestar este interrogante es necesario pensar cuáles son los momentos procesales en que se argumenta la pretensión de cada una de las partes. Con estos cuestionamientos podríamos estar en posibilidad de determinar los momentos del proceso, la argumentación sustantiva que se requiere y la estrategia de un litigio. A continuación les voy a compartir aquellos momentos que con toda humildad he ubicado en el proceso penal acusatorio, los cuales requieren de la aplicación del derecho sustantivo. Esto con la finalidad, por supuesto, de que ustedes puedan siempre ser críticos, siempre proponer que esto pueda ser diferente o pueda mejorarse para estar en posibilidades de generar aquello que se necesita, la reflexión sobre este tipo de temas. En ese orden de ideas, bueno, pues les he preparado un material para irlo trabajando. Este material tiene que ver, por supuesto, con cómo converge esta dogmática penal y el sistema penal acusatorio. Lo primero que vamos a tener es que la dogmática penal converge aprendiendo o entendiendo el sistema de justicia penal de manera procesal, de suerte y manera que vamos a decir que el sistema penal acusatorio tiene tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Vamos a iniciar desde la perspectiva de que todo el proceso de cognición va a tener un requisito de procedibilidad, denuncia, querella o equivalente, con fundamento en el artículo 221, y va a concluir en la primera instancia con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, artículos 405 y 406. Bien, cada una de estas etapas, desde la teoría del proceso, tienen que tener actos procesales con los que inician y con los que concluyen, con la finalidad de poder determinar cuándo ha caducado la instancia y entender cuándo han precluido los derechos. En la etapa de investigación, la misma va a iniciar formalmente con el acto procesal del requisito de procedibilidad, denuncia, querella o equivalente, y va a concluir con la acusación. A su vez, la etapa intermedia, en sentido positivo, A su vez, la etapa intermedia inicia con la acusación y termina con el auto de apertura a juicio oral radicado. Y la etapa del juicio oral inicia con esta recepción del auto de apertura a juicio oral y concluye con la sentencia. Estas son las etapas. Pero en el sistema penal acusatorio, estas etapas tienen fases. Fases en las cuales se llevan a cabo actos procesales específicos y determinados. La etapa de investigación tiene dos fases: una fase inicial, con fundamento en el artículo 221, fracción 1, y una complementaria, con fundamento en el artículo 201, fracción 2, inciso B. A su vez, la etapa intermedia va a tener dos fases, una escrita y una oral, con fundamento en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos estos arábigos. Y la etapa del juicio oral va a tener tres fases: una de formalidad, que está contemplada en el 349, la de debate o juicio, que es del 348 al 401, y la audiencia de individualización de la sanción penal y reparación del daño. Bien, después de las fases,
tenemos tiempos procesales en cada una de estas fases. Es interesante y es muy importante que las ubiquen porque algunas de ellas no vienen referidas tal cual en el Código Nacional, pero en la práctica profesional todos los abogados podremos fácilmente identificarlas. La fase inicial de la etapa de investigación tiene 2 periodos de tiempo, con detenido, que puede durar de 48 hasta 96 horas en casos de delincuencia organizada, y sin detenido la prescripción, y para eso tendríamos que ir a cada uno de los códigos penales para saber cuándo prescribe un hecho que la ley señale como delito. Luego, en la fase complementaria, el Código Nacional no lo dice, pero la fase complementaria se divide en 2 periodos de tiempo. El primero de ellos es la audiencia inicial, que puede durar hasta 72 o 144 horas. Y esta audiencia inicial es un acto procesal que va a ser detonante y se llama vinculación a proceso. Si vinculan a proceso, solo si sí vinculan, vamos a tener el siguiente periodo de tiempo, que se llama periodo de cierre de la investigación, que podría ir desde un día hasta 6 meses. Y si no vinculan, entonces la investigación regresa a una fase inicial de la etapa de investigación, pero sin detener. ¿Vale? Entonces, nótese cómo se tienen estos 2 periodos de tiempo. Luego del periodo de cierre de la investigación, una vez que ha concluido este tiempo que se da para cerrar la investigación, se tienen 15 días que son del Ministerio Público, según el artículo 324, para decidir si con los elementos que tiene de la fase complementaria es suficiente para presentar una acusación, para solicitar un sobreseimiento o bien incluso para pedir la suspensión del proceso. Suponiendo que presentara la acusación, transcurridos estos 15 días, el Ministerio Público presenta la acusación. Esta acusación es el acto procesal que le va a dar origen o inicio a la etapa intermedia, donde se va a llevar esta fase escrita, que va a durar entre 30 días y no menos de 30 ni más de 40 días naturales, según el propio artículo 341. Y luego viene una fase oral, que va a durar el tiempo que sea necesario, conforme a las reglas del artículo 344. Terminada la fase oral de la etapa intermedia, son 5 días. ¿De quién? Del juez de control, con fundamento en el artículo 347, para poder reenviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal de enjuiciamiento. Con esto concluye la etapa intermedia, caduca esta instancia y precluyen los derechos propios de la misma. Luego viene la etapa de juicio oral. La primera fase, que es la de formalidad, tiene un periodo de duración de no menos de 20 ni más de 60 días naturales, donde se puede citar, notificar y realizar condiciones de debido proceso. Luego viene la audiencia de debate o juicio, que es propiamente el juicio oral y va a durar el tiempo que sea necesario, porque no podemos saber si se van a desahogar 20 medios de prueba, 80 o 4. Terminada la audiencia del debate o juicio, viene otro acto procesal también detonante, que es el fallo. Si el fallo condena, entonces sí tendremos audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, porque tenemos que individualizar la pena ya que ha condenado. Pero si el fallo absuelve, entonces no tendremos esta audiencia de individualización de sanción penal y reparación del daño, sino que nos iremos directamente a la emisión de la sentencia y lectura de la misma. ¿Vale? Esto es básicamente, muy básicamente el proceso, con sus etapas, sus fases y sus tiempos. Ahora bien, si esta es el tablero, llamémoslo así, del proceso, y tenemos al tema de la dogmática penal, ¿cómo van a poder converger el proceso y la dogmática? Bien, el primer momento en que converge el proceso y la dogmática va a ser en la orden de aprehensión, ¿sale? En esta orden de aprehensión va a ser el punto 1 o el momento 1 donde converge la dogmática penal. ¿Cuál es la fórmula que se va a seguir o lo que vamos a tener que establecer para ver cómo convergen? Vamos a tener entonces una fórmula que va a ser la siguiente: orden de aprehensión igual a TP, que sería, por supuesto, la inscripción típica, más el grado de ejecución del hecho, más la forma de intervención delictiva, más la naturaleza de la conducta, entre los datos de prueba. Más adelante le iré explicando perfectamente en qué se va a fundamentar. Ese sería nuestro primer momento.
El segundo momento va a ser en la formulación de la imputación, que se ubica aquí en la audiencia inicial de la fase complementaria. En este segundo momento en que convergen, que es la formulación de la imputación, vamos a tener una fórmula que tiene que ver con imputación igual al hecho más las clasificación jurídica preliminar que haga el Ministerio Público, más las circunstancias de tiempo, más la forma de intervención delictiva entre el nombre del acusador, quién me está acusando. Y por supuesto eso se convierte en argumentación de carácter penal. El tercer momento va a ser en la vinculación a proceso. Acuérdense que la vinculación a proceso, si sí vincula, entonces tendríamos el periodo de cierre de la investigación. Si no vincula, entonces me voy a regresar a una etapa de investigación, pero en su fase inicial. Aquí es donde se ubica, ahí les puse una estrella. Este va a ser el tercer momento. ¿Y cuál es la fórmula de este tercer momento? Bien, la vinculación a proceso es igual a la tipicidad más la antijuridicidad más la forma de intervención delictiva más el grado de ejecución del hecho, y les puse ahí una raíz cuadrada que sería las excluyentes del delito, que es lo que a su vez la defensa quiere hacer valer. ¿Todo esto entre qué? Entre los datos de prueba que tenga, ya sea la parte acusadora o bien la defensa. Tenemos un punto número 4 que va a ser en la acusación. En la acusación aquí, justo en el acto procesal en que termina la etapa de investigación y da inicio a la etapa intermedia. En esta acusación nuestra fórmula es completa. Aquí se hace completo ya el estudio del elemento dogmático en el proceso penal acusatorio. Y tenemos que la acusación es igual a la tipicidad más la antijuridicidad más la culpabilidad más la forma de intervención delictiva más el grado de ejecución del hecho más el concurso de delitos. ¿Entre qué? Entre los medios de prueba. Ya no datos de prueba, sino medios de prueba. Evidentemente, en este momento del proceso, la defensa podría perfectamente hablar de los opuestos binarios. Si el MP dice que es típico, la defensa podría contestar diciendo que es atípico. Si el MP dice que es antijurídico, la defensa puede contestar diciendo que hay una causa de justificación. Si el MP dice que hay culpabilidad, la defensa puede contestar con un atenuante o un excluyente. Si el Ministerio Público habla de formas de intervención delictiva, la defensa tiene que estudiar y contestar con las reglas del principio de accesoriedad limitada y el principio de accesoriedad externa, y además con el dominio de la teoría del dominio funcional del hecho. A su vez, si el Ministerio Público dice que hay grados de ejecución del hecho, la defensa debe valorar que estén bien establecidos porque eso le va a determinar directamente el quantum de la pena. Y en el concurso de delitos tiene que poner especial atención también en cómo se está cuantificando la pena. Este sería el punto número 4. El punto número 5, donde converge la dogmática penal, es en la unión o separación de causas. Esto se da en la fase escrita de la etapa intermedia. En esta unión o separación de causas vamos a hablar, por supuesto, de elementos dogmáticos, que tiene que ver con el concurso del delito, tiene que ver con elementos que vamos a ir valorando un poquito más adelante y que se los explique con detenimiento. Ahora solo quiero que los ubiquen en el proceso. El número 6 estaría en el alegato de apertura. ¿Dónde está el alegato de apertura? En la fase de debate o juicio de la etapa de juicio oral. En este alegato de apertura, por supuesto que la fórmula va a ser aquella que está fundamentada en la acusación, pero con el elemento prueba, ya no medios de prueba, sino con el elemento prueba, porque solamente la prueba es la que va a poder fundamentar una sentencia. Así, también vamos a tener en la individualización de sanciones penales, que se ubica aquí, justo cuando el fallo es condenatorio y se quiere individualizar la pena y la reparación del daño, es donde tenemos el momento número 7. Para ese momento número 7, por supuesto, tendremos que referir el juicio de reproche, el quantum de la pena y aquellos elementos que tienen que ver con el artículo 410 del Código Nacional. Luego tenemos el siguiente momento, que es en la sentencia absolutoria de la Fiscalía. Vamos a ver cómo lo podría hacer. Ahí los estoy marcando dónde está ingresado. Y tendríamos el momento 8.
En esta sentencia absolutoria, la Fiscalía, por supuesto, va a generar siempre que existe fundamento a su acusación, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, forma de intervención delictiva, grado de ejecución del hecho y concurso de delitos entre las pruebas desahogadas. ¿Para qué? Para una sentencia condenatoria. Versus el siguiente momento va a ser en la sentencia absolutoria, que va a ser de la defensa, que también se ubica ahí donde está justo la estrella. Y esta fórmula de la defensa como punto 9, donde converge la dogmática en el proceso penal acusatorio, la defensa va a tener una fórmula en la cual va a decir acusación es igual a más menos causas de atipicidad, o más menos causas de justificación, o más menos causas de inculpabilidad, o más menos principio de accesoriedad limitada, o más menos grados de ejecución del hecho, o más menos concurso de delitos, entre la prueba que haya desahogado. ¿Para qué? Para una sentencia absolutoria. Noten cómo aquí funcionan perfectamente los supuestos binarios que hemos hablado en clases anteriores. ¿Sale? Entonces, por supuesto que la defensa va a tener ese tipo de fórmulas y de pretensiones dogmáticas que vienen a consolidarse dentro del proceso. Finalmente, el punto número 10, donde se va a concertar o concretar este tema de la dogmática penal, es en la sentencia condenatoria. En esta sentencia condenatoria vamos a tener que la sentencia condenatoria tiene que explicar que existió tipicidad, que existió antijuridicidad, que hay un grado de ejecución del hecho y hay una forma de intervención delictiva entre la valoración que hace el juzgador de excluyentes del delito a partir de la prueba desahogada. Estos son los 10 momentos en que converge la dogmática penal y el sistema penal acusatorio. Ahora bien, vamos a ver con detenimiento cada uno de estos. Primero, cuando hablamos de la orden de aprehensión, que este es el momento 1, es el primer momento en requerir de argumentación sustantiva en el proceso. Para ello basta con observar el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que nos refiere el deber del Ministerio Público de reseñar el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Fíjense cuántos elementos dogmáticos nos está pidiendo ya en la argumentación del proceso. Sin perjuicio, dice el artículo, de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Como se puede observar, el derecho sustantivo se legitimará en el derecho adjetivo. Un ejemplo de argumento sería, se solicita la orden de aprehensión toda vez que X1 cometió el hecho delictivo, el cual se hace consistir en privar de la vida a X2, lo que constituye el delito de homicidio, consumado instantáneamente como autor directo mediante una conducta dolosa. ¿Se dan cuenta cómo la dogmática baja la argumentación en materia procesal? Como se puede observar, la solicitud y la autorización de una orden de aprehensión está claramente permeada de una argumentación dogmática, la cual garantiza un cierto grado de seguridad y certeza jurídica para privar a alguien de su libertad de tránsito. En este ejemplo es imperante el conocimiento del derecho sustantivo, como se puede observar, pero ¿qué pasa si los operadores no conocen o retoman esta argumentación jurídica? La orden de aprehensión podría ser susceptible de algún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que dejaría sin efectos el acto reclamado, ¿no? Por eso es que les decía que la fórmula es orden de aprehensión igual a tipo penal, más grado de ejecución del hecho, más forma de intervención delictiva, más naturaleza de la conducta, entre los datos de prueba que hasta ese momento tenga el Ministerio Público. Con esta ecuación, el Ministerio Público y o fiscal pueden obtener una orden de aprehensión. El órgano jurisdiccional podrá evaluar su procedencia o no, y la defensa, al revisar su ejecución, interponer algún medio de defensa ordinario o extraordinario. Vamos al momento 2, la formulación de la imputación. La formulación de la imputación es el segundo acto procesal determinante. De este acto procesal me gustaría compartirles que en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales se pensó como uno de los momentos más humanos del Ministerio Público, donde se pudiera expresar con un lenguaje ciudadano ante el imputado. Incluso por ello el juez en esta acción no emite pronunciamiento alguno. ¿Por qué se está investigando una persona? Por lo anterior se libró lo más posible del derecho sustantivo y solo se mencionó en el artículo 311 que el Ministerio Público debería expresar el hecho que se atribuye,
la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Un ejemplo de argumento sería: señor Pedro, soy agente del Ministerio Público, Erika Bardales, quien realiza una investigación en su contra por los hechos del día 6 de marzo del año en curso, cuando se presume que usted disparó un arma de fuego en contra de María, causándole la muerte. Eso constituye el delito de homicidio conforme a nuestro Código Penal. Usted es considerado hasta este momento autor directo, es decir, que usted lo realizó y lo están acusando los elementos de la policía que lo detuvieron. Es muy simple, muy ciudadano, y esa es la intención. Por eso es que el juez de control no da ninguna resolución respecto de esta formulación de imputación. Con lo anterior dijimos que la fórmula entonces era: imputación es igual al hecho más la clasificación jurídica preliminar más la circunstancia de tiempo más la forma de intervención delictiva entre el nombre del acusador. Nótese cómo la norma no refiere la necesidad de mencionar los datos de prueba, ¿eh? En este momento, incluso considero que en esta pretensión, el agente del Ministerio Público puede dar a la sociedad una visión real de su función, que no es otra sino como abogado del Estado, imparcial y garante del derecho de la sociedad respecto al derecho público. Vamos al tercero, en la vinculación a proceso. En la vinculación a proceso, continuando en este orden del proceso, contiene un elevado grado de tecnicismo y derecho sustantivo. ¿Pero por qué? Pues porque el receptor del mensaje son los juristas del proceso, esto es el juez, el Ministerio Público y la defensa. La formulación de imputación iba dirigida a un ciudadano, la vinculación a proceso va dirigido a los sujetos técnicos del proceso. ¿Vale? Conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe colmar, entre otros, los siguientes requisitos: que se haya cometido el hecho que la ley señale como delito, que se desprendan datos de prueba, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el primer requerimiento, se debe considerar que el hecho señalado como delito es el injusto penal, es decir, la tipicidad y antijuridicidad. En un ejemplo como fiscalía podría ser: me permito manifestar el análisis de esta fiscalía respecto a los elementos objetivos del tipo: el señor Pedro, mayor de edad y plenamente responsable en materia penal, realizó una conducta de acción que se hace consistir en disparar un arma de fuego en contra de María. Lo anterior lesionó el bien jurídico de la vida, con un resultado material, donde el nexo causal se hace consistir en la relación de su actuar con el resultado mismo que se obtiene en la flagrancia. En cuanto a los elementos subjetivos de la tipicidad, la conducta es de naturaleza dolosa, consumada instantáneamente, donde Pedro actuó como autor directo, porque quería y aceptaba el resultado de su conducta. Y para el análisis normativo, esta fiscalía no requiere interpretación alguna. ¿Se dan cuenta cómo estamos usando todo lo que traíamos de dogmática penal, pero ya aplicado a una argumentación procesal? Ahora bien, como parte de la argumentación y del injusto penal, se debe referir la obligación con la que cuenta el Ministerio Público de analizar de oficio las causas de exclusión del delito. En el ejemplo sería: su señoría, respecto a la antijuridicidad, esta fiscalía no ha encontrado hasta este momento procesal alguna causa de justificación regulada por la ley respecto de la cual se desprenda algún excluyente de responsabilidad. Recuerden que en el Código Penal Federal, en el artículo 17, es obligación de oficio del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional analizar en cualquier momento del proceso las excluyentes del delito. Así, con esa argumentación dogmática se tiene colmado el hecho que la ley señala como delito. El siguiente elemento requerido para la vinculación a proceso es la necesidad de datos de prueba. Los mismos se deben enunciar con una respectiva justificación y relación con los verbos rectores del injusto penal. En ese sentido, el tercer elemento es la existencia de una probabilidad de la comisión o participación en el hecho delictivo. Respecto de este, sirve hacer valer el principio de objetividad, mismo que refiere a la obligación del Ministerio Público de realizar actos de investigación de cargo y de descargo. Finalmente, el elemento exigido en la fracción 4 del artículo 316
el que menciona que no se actualice una causa de exclusión del delito, nos obliga a elevar como defensa los argumentos jurídico-penales, pues estas nos llevarán a los códigos penales en cada entidad federativa o el federal, lo que va a generar la posibilidad de argumentar causas de atipicidad, como la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible o invencible, o causas de justificación, como el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, o incluso causas de inculpabilidad, como el error de prohibición vencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Aquí muchas veces me han preguntado cuál es el estándar probatorio o cuál debería ser el estándar de análisis. Yo creo que deberíamos de pensar en que el órgano jurisdiccional tiene dos estándares. Aquel que le exige al Estado, en representación al Ministerio Público, en tanto tipicidad y antijuridicidad, que tengan datos suficientes, y aquel que se le exige a la defensa conforme al principio de presunción de inocencia. Si tú, defensor, me estás diciendo que hay un excluyente de responsabilidad, el estándar lo voy a medir a partir de lo que me estás diciendo, si es de atipicidad, si es de justificación o si es de inculpabilidad. Y entonces podría ser un elemento mucho más justo, porque no podríamos medir con la misma, con los mismos indicadores al Estado, que tiene todos los elementos y la carga de la prueba, que a la defensa, tiene la presunción de inocencia y a la duda razonable. ¿Vale? Se los dejo para su reflexión. De suerte entonces que vamos a tener que la fórmula en la vinculación a proceso es para el Ministerio Público, tipicidad, más antijuridicidad, más forma de intervención delictiva, más grado de ejecución del hecho entre dato de prueba. Por lo menos uno o dos que los refieran. Y cuando hablamos de la defensa, tenemos que la defensa podría, para una no vinculación a proceso, tener algún excluyente de responsabilidad como causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad entre sus propios datos de prueba. ¿Vale? Bien, vamos al punto entonces 4, que es en la acusación. Momento 4, la acusación. En la acusación, como pretensión punitiva del Estado, es donde converge plenamente la dogmática en el derecho procesal. Ahí el derecho sustantivo va referido desde una argumentación de tipicidad con sus elementos objetivos, subjetivos, normativos, antijuridicidad y la obligación del Ministerio Público de estudiar de oficio las causas de exclusión del delito, de culpabilidad, considerando imputabilidad, conciencia de antijuridicidad, juicio de reproche, merecimiento y necesidad de pena. Acuérdense que ahí ya el Ministerio Público en la acusación pide penas, incluso. También tendrá que sumar análisis dogmático de forma de intervención delictiva, grado de ejecución del hecho y concurso de delitos, para tener fundamentada su punibilidad. Con lo anterior diríamos que la fórmula de acusación del Ministerio Público sería: acusación es igual a tipicidad más antijuridicidad más culpabilidad más forma de intervención delictiva más grado de ejecución del hecho más concurso del delito entre sus medios de prueba. Si la defensa contesta esa acusación o pretende contestarla, su fórmula podría ser: acusación es igual a una causa de atipicidad o una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, y respecto a las formas de intervención delictiva, versar sobre el principio de accesoriedad limitada y externo, y en los grados de ejecución del hecho, en la ubicación de cuál es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. ¿Entre qué? Sus medios de prueba. ¿Vale? Esto, por supuesto, responde a su teoría del caso. Ante el argumento de la Fiscalía, la defensa siempre puede responder sustantivamente con causas como referí de atipicidad, como ausencia de voluntad o de conducta, falta de algún elemento de tipo penal, consentimiento de la víctima, error de tipo vencible o invencible, causas de justificación, inculpabilidad, como error de prohibición, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad o la inexigibilidad de otra conducta. En esta fase, el juez de control no tiene facultades que regulen el mérito de la acción. Eso es lo único malo. Solo es controlador de los medios de prueba, a excepción de alguna causa que genere el sobreseimiento, por supuesto. Por ello, el debate sustantivo se traslada hasta la etapa de juicio oral, aun cuando su exposición sea desde este momento en la etapa intermedia. ¿Vale? Quinto momento.
en la unión o separación de las causas. En la etapa intermedia se determina la unión o separación de causas, ya sea porque el Ministerio Público formule diversas acusaciones, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho o a un mismo acusado, o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba, o porque el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia de debate, ¿sale? Bien, en la etapa intermedia, la fase escrita juega un papel importante, el concurso de delitos, pues este permite determinar la acumulación y conexidad en causas. La regulación la vamos a encontrar en el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al mencionar que existe concurso real cuando con pluralidad de conducta se cometen varios delitos, y concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos, aunado a la restricción del concurso cuando se trate de delito continuado. ¿Se dan cuenta cuánta dogmática penal hay aquí? Está padrísimo el concurso real, el concurso ideal, cuando es continuo, continuado, etcétera. Nótese cómo es necesario conocer los alcances del concurso de delitos y la diferencia entre el delito instantáneo, permanente y continuo para llevar un litigio planeado con una teoría del caso estratégica, ¿vale? 6.6, en el juicio oral. En el juicio oral, que sería el momento 6, durante el juicio oral, naturalmente el debate va a ser sustantivo, ¿no? Con prueba, por supuesto, con elementos probatorios. Pero va a tener ahí su esplendor el debate dogmático. Pero, ¿cómo se expresa el derecho sustantivo en el juicio oral? Esa sería la pregunta. La manera de argumentarlo es a través de un método ordenado. Primero será en el alegato de apertura, mediante la exposición de las pretensiones. Por ejemplo, si yo fuera fiscal, deben dejar en claro, estamos ante un hecho de homicidio agravado. Ya quedó clarísimo. Va a comprobar homicidio agravado. Con ese argumento es obvio que la pretensión del Ministerio Público será acreditar la privación de la vida y la agravante. Si fuera defensa, podríamos ser. Estamos en un homicidio, sí, pero en defensa legítima. Es decir, le va a quedar muy claro al juez que vamos a hablar de un homicidio, pero yo voy a plantear mi estrategia dogmática en la defensa legítima, personal o de terceros. Por supuesto, de manera real, actual, proporcional, ¿no? Para que no sea excedida. Entonces, obsérvese cómo cada una de las partes, desde su primera intervención, están siendo precisos con la pretensión basada en derecho sustantivo. Posteriormente, se debe buscar la acreditación de los verbos rectores en el desahogo probatorio. Claro. Es decir, si estamos por la defensa legítima, debemos dejar en claro al tribunal que se actuó contra una agresión real, actual, inminente, proporcional y sin derecho. Finalmente, en el alegato de clausura va a ser el otro momento donde lo podríamos hacer. Se dejará precisado al tribunal si se acreditó o no la pretensión de cada una de las partes para la decisión de culpabilidad en el juicio de reprochabilidad. ¿Vale? Por eso es que la fórmula que se tiene es desde la parte de la acusación, es su acusación, donde estableció que era tipicidad más antijuricidad, más culpabilidad, más forma de intervención delictiva, más grado de ejecución del hecho y concurso de delitos, pero ahora entre la prueba. Mientras que la defensa tendrá una fórmula en la cual dirá causas de atipicidad, tal vez causas de justificación, causas de inculpabilidad, ¿entre qué? Entre la prueba que ha establecido o pretende establecer o se ha desahogado, dependiendo si es alegato de apertura o de clausura. En ese sentido, para llevar un juicio oral exitoso, nuestra teoría del caso en un elemento jurídico ya debió estar elaborada. Recuerde que se realiza en el escrito de acusación y se defiende en el juicio oral. Pues a la audiencia de debate se debe llegar a acreditar las pretensiones y verbos rectores del tipo penal. Esto a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios, al momento de desahogar los órganos de prueba. Como consejo, les sugiero siempre fortalecer con el principio de legalidad y exacta aplicación de la norma. O sea, su señoría se cumple la defensa legítima, sí, porque tiene estos extremos contenidos en tal artículo de tal código penal, por lo tanto se le pide tal cosa. ¿Vale? Vamos al momento 7. Momento 7. En la individualización de las sanciones penales. En la individualización de las sanciones penales, en este momento procesal, la dogmática penal se ve reflejada en el momento en que el tribunal de enjuiciamiento individualiza la sanción, pues debe considerar la gravedad de la conducta típica y antijurídica y el grado de culpabilidad del sentenciado.
Para analizar la gravedad de la conducta típica y antijurídica, se debe estudiar el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la forma de intervención del sentenciado. Y para la individualización, esto es el juicio de reproche, deberá estar encaminado a que el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Eso está en el artículo 410 para poder fundamentar el juicio de reproche, por supuesto, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La pena es el fin último del derecho sustantivo. Por ello, en ese momento del proceso, se fortaleció el principio de culpabilidad y exacta aplicación, al referir que si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. Es decir, nos vamos a alejar del derecho penal del autor. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales se reguló para el tema de las penas y concurso de delitos, al referir que en el caso de concurso real, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. Esto es en el código que se esté estableciendo. En cambio, para el concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes. Siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza. Ojo ahí. Cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para cada delito. Acuérdense de algo, no habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado. Sin embargo, en estos casos se aumenta la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido. ¿Sale? Esa es una regla de penalidad. Como se puede observar, la dogmática penal o derecho penal sustantivo es parte esencial del sistema penal acusatorio. Sin ella, las decisiones serían por íntima convicción. Y ahí sí, cuidado, ¿no? Cuidado con la íntima convicción. Vamos al momento 8, en la sentencia absolutoria. Bien. En esta sentencia absolutoria, es el momento en que se verá reflejado el análisis del derecho sustantivo en la sentencia, pues en ese momento es que el tribunal de enjuiciamiento deberá establecer lo referente a la culpabilidad o no del acusado. El Código Nacional de Procedimientos Penales refirió para la sentencia absolutoria el artículo 405, la obligación de este tribunal de estudiar las causas de exclusión del delito, por la cual se absuelve a una persona, tomando en consideración las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad. En este supuesto, la fórmula es aquella de la Fiscalía versus la defensa, que tiene que ver con si se acreditó o no su pretensión de acusación. ¿Vale? Acuérdense, la Fiscalía dice tipicidad, la defensa dice causas de atipicidad. Fiscalía dice antijurídico, defensa puede decir causas de justificación. Fiscalía dice culpabilidad, defensa puede decir causas de inculpabilidad, atenuantes o excluyentes. La Fiscalía dice forma de intervención delictiva, la defensa puede explicar o apelar al principio de accesoriedad limitada y al principio de accesoriedad externa. ¿Sale? Ambos deben estudiar perfectamente los grados de ejecución del hecho y el concurso de delitos. Por supuesto que la Fiscalía tendría la pretensión de una sentencia condenatoria, mientras la defensa tendría la pretensión de una sentencia absoluta. ¿Sale? Momento 9, en la sentencia condenatoria propiamente, que para eso iríamos al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de culpabilidad, bajo la premisa que la carga de la prueba para demostrarla corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate, en este tipo de sentencias el órgano jurisdiccional debe establecer que se acreditaron todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, que es la tipicidad, estamos condenando.
La antijuridicidad del hecho, es decir, que no hubo una causa de exclusión. El grado de ejecución, ¿no? La forma de intervención delictiva, por supuesto. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta. La lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. ¿Para qué? Para estar en posibilidad de argumentar todo lo que tiene que ver con la culpabilidad, con el juicio de reproche. Y entonces argumentar la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad, el juicio de reproche y el merecimiento y la necesidad de pena. ¿Vale? Es decir, si emitimos una sentencia condenatoria, tendríamos que decir que fue típico, antijurídico, culpable, con un grado de ejecución del hecho, con una forma de intervención delictiva, con un estudio de excluyentes del delito que no alcanzó, entre la prueba desahogada. ¿Vale? Bien. Y de esta manera, entonces, tendríamos los momentos en los cuales converge la dogmática penal y el sistema penal acusatorio. Ahora bien, desde esa perspectiva, entonces nos damos cuenta cómo hay 10 momentos en que converge la dogmática y el sistema acusatorio. 1, la orden de aprehensión. 2, la formulación de imputación. 3, la vinculación a proceso. 4, la acusación. 5, la unión o separación de causas. 6, el alegato de apertura de cada una de las partes. 7, la individualización de las sanciones penales. 8, la sentencia absolutoria desde la perspectiva de la fiscalía. 9, la sentencia absolutoria desde la perspectiva de la defensa. Y 10, por supuesto, la sentencia condenatoria. ¿Vale? Bien, desde esa estructura es que entonces tenemos cómo converge la dogmática penal en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias.